tardes. Para hoy tenía primero la pregunta 27.1. Empezamos con la pregunta. Les dice: los artículos periodísticos con frecuencia contienen oraciones como 10.000 voltios de electricidad recorrieron el cuerpo de la víctima. Estas oraciones son erróneas. ¿Por qué son erróneas? Porque no es correcto decir 10.000 voltios de electricidad recorrieron el cuerpo de la víctima. Exactamente, lo que recorre el cuerpo no es corriente, entonces no son, o se dice, o la víctima se conectó a 10.000 voltios de diferencia de potencial, o tenemos que decir 10 amperios de electricidad recorrieron el cuerpo de la víctima. ¿Sí? Los voltios miden la diferencia de potencial. La corriente o electricidad pues se mide en amperios, lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Si se acuerdan, los amperios se definen como, ¿cómo se define un amperio? Coulomb sobre... No Coulomb sobre metro. Amperio se define Coulomb sobre segundo. ¿Vale? O sea, la corriente se define como la carga sobre el tiempo, se es constante, la corriente promedio. Entonces, corriente promedio, repasemos esto que pasó bastante tiempo, y promedio se define como delta Q sobre delta T, y I instantánea, o simplemente I, se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Esas son las fórmulas que vimos en la clase pasada. Vimos también otra, ¿se acuerdan? El modelo microscópico de la corriente, que decía que I es igual a N, número de portadores, ¿sí? Por ejemplo, número de electrones por metro cúbico, densidad de portadores, por Q, carga de los portadores, por ejemplo, para el electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19, por VD por A, por VD, donde A es la sección del cable, el área del cable, y VD es la velocidad de derribo, o sea, la velocidad con la cual se mueven los electrones. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que hemos visto la clase pasada, donde hemos introducido el concepto de corriente. Ahora, aparte de la pregunta, había un problema, era el 27.1, también el primer problema, entonces la compañera. Vale, puedes dejar la fórmula que creo que te sirve. No, deja la fórmula en eso. Borro acá. El 27.1 dice: en un tubo de rayos catódicos, la corriente medida del haz de electrones es 30 microamperios. Igual 30 microamperios, transformámoslos en amperios, 30 por 10 a la menos 6 amperios. Correcto. ¿Cuántos electrones inciden sobre la pantalla del tubo en 40 segundos? Entonces T es igual a 40 segundos. ¿Vale? ¿Qué fórmula utilizamos para resolver el problema? Pues esta no, porque es corriente variable, ¿verdad? Esta nos da I, nos da T, podemos despejar la Q. ¿Vale? Entonces, delta Q, número, o Q simplemente, como quieras, delta Q es igual a delta T por I. Perfecto. Vale, entonces reemplacemos los valores y ya está resuelto, ¿verdad? Era muy sencillo el problema. Delta T son 4 vale. Vale, esto es I. Vale, lo mismo por 40 segundo, 30 por 40, 1200, 1,2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Esa es la respuesta. Por 10 a la menos 3 Coulomb. Esa es la carga. Vale. El problema no le pedía solamente esto. Entonces, esta es la carga.
Vale. El problema nos pide el número de electrones que inciden en la pantalla. ¿Cómo podemos encontrar el número de electrones? Dividido por la carga de un electrón. Vale, entonces tenemos delta Q, n, el número de electrones, que será, vale, escribe, n igual número de electrones, que será la carga total sobre la carga del electrón. La carga total es delta Q, correcto, sobre N. Perfecto. Entonces, 1,2 por 10 a la menos 3 Coulomb sobre 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esto es Coulomb también. Entonces, ¿cuánto nos da este cálculo? Ahora en el cálculo 7,5 por 7,5 por 10 a la 15. Entonces, este era el primer problema. ¿Qué unidad de medida tiene esto? Ninguna, es un número de electrones. ¿Vale? Muy bien, entonces, gracias a la compañera, le repito rápidamente, nos dice que tenemos un tubo de rayos catódicos. La clase pasada le expliqué qué era, hace un tiempo les había explicado qué era el tubo de rayos catódicos. Pues hay un rayo de electrones. En 40 segundos la corriente es 30 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que corriente no solamente pasa en los cables? Por ejemplo, en este caso la corriente pasa en el aire, en el vacío. ¿Sí? O sea, cada vez que hay un movimiento de cargas hay corriente. ¿Sí? No importa que sea en un cable. ¿Vale? Entonces la corriente es 30 por 10 a la menos 6 amperios. ¿Cuántos electrones inciden sobre la pantalla en 40 segundos? Pues primero utilizamos la definición de corriente, que nos dice que delta Q igual delta T por I, o sea, tiempo por corriente. ¿Vale? Hacemos el cálculo, 1,2 por 10 a la menos 3 Coulomb de carga golpea la pantalla. Ahora, cuando tengamos la carga, como encontramos el número de electrones, carga sobre carga, carga total sobre carga del electrón nos da número de electrones. Entonces, carga total sobre carga del electrón, número de electrones. Como ven, son muchísimos los electrones que golpean la pantalla. ¿Sí? 7,5 por 10 a la 15 en 40 segundos. Son muchísimos electrones que golpean la pantalla. Que sirven los electrones a dibujar la imagen del televisor sobre la pantalla. Golpean los píxeles que son sensibles a los electrones y cuando un electrón los golpea emite luz. ¿Sí? Entonces los electrones encienden los píxeles del televisor dibujando la imagen. ¿Vale? Entonces, esto era el problema. Seguimos con la clase de hoy y hoy vamos a hablar de resistencia y ley de Ohm. Entonces, esas fórmulas se la noten que nos sirven ahora en la clase. Entonces, vamos a ver. Resistencia y ley de Ohm. Entonces, si se acuerdan, hace un tiempo habíamos visto las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático, ¿verdad? Cuando un conductor se dice en equilibrio electrostático. Dime. ¿Cuándo? No, pues es una consecuencia, se distribuye sobre toda la superficie, pero cuando está en equilibrio electrostático, cuando las cargas, dime. No, está en equilibrio cuando las cargas no se mueven. Vale. Un conductor en equilibrio quiere decir esto, que un objeto cuando está en equilibrio, cuando no se mueve. Vale.
Entonces, en un conductor en equilibrio electrostático, las cargas no se mueven. Entonces, ¿puede haber corriente? No, las cargas no se mueven, no puede haber corriente, de hecho tampoco hay campo eléctrico, ¿vale? Pero si el conductor no está en equilibrio, o sea, si hay una corriente de carga, por ejemplo los electrones que se mueven en el cable, sí puede haber campo eléctrico, ¿vale? Entonces, para ver este concepto, vamos a definir una cantidad que llamamos densidad de corriente. La llamamos cota, ¿vale? ¿Y cómo las definimos? La definimos como I, la corriente, sobre el área, ¿vale? ¿Por qué densidad de corriente? Porque es una corriente sobre un área, ¿vale? Ahora, ¿se acuerdan lo que les había escrito antes? Que decía el modelo microscópico de la corriente, que I era igual a N, ¿por qué más? Por Q, por A, VD, velocidad de deriva, o sea, densidad de portadores, por carga de los portadores, por área del cable, por velocidad de deriva. Ahora, J que es igual a I sobre A, entonces igual a esto sobre A, la A se va con la A, y J resulta N por Q por velocidad de deriva. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende la densidad de corriente? Depende de el número de portadores por unidad de volumen, la densidad de portadores que es típica para cada material. De Q, la carga de los portadores, que normalmente es la carga del electrón. Depende fundamentalmente únicamente de la velocidad de deriva, o sea, la densidad de corriente en un cable depende de la velocidad con la cual se mueven los electrones. Más rápido se mueven los electrones, más grande la densidad de corriente. Entonces, si en un conductor las cargas se mueven, va a haber una diferencia de potencial, va a haber un delta V, ¿vale? Y si hay un delta V, entonces hay también un campo eléctrico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que delta V es igual a E igual delta V por D? Delta V sobre D, ¿sí? Campo eléctrico se mide como potencial sobre distancia, entonces que delta V es igual a E por D, ¿se acuerdan la fórmula? Entonces, si hay un delta V, hay también una E, hay también un campo eléctrico, ¿vale? Entonces, si a un conductor aplicamos un delta V, por ejemplo, utilizando una batería, ¿esto qué quiere decir? Que hay un campo eléctrico, que hay una E. Si hay una E, ¿qué quiere decir? El campo eléctrico mueve las cargas, porque un campo eléctrico va a acelerar las cargas, y se mueve las cargas, va a haber una velocidad de deriva, o sea, las cargas se mueven, y entonces si hay una velocidad de deriva, hay un J. Si hay un J, hay una I. ¿Vale? Todo esto, ¿qué quiere decir? Que si aplicamos una diferencia de potencial a un conductor, por ejemplo, conectamos una batería a los polos de un conductor, ¿qué hace la batería? Crea una diferencia de potencial que crea un campo eléctrico, el campo eléctrico mueve las cargas en movimiento determinan que hay una cota y obviamente también una I. O sea, ¿cómo se crea una corriente en un cable? Se conecta el cable a una batería, a una diferencia de potencial, lo que hicieron ya varias veces en laboratorio. ¿Sí? Contienen su circuito, lo conectan a la fuente, eso da una diferencia de potencial y esto crea una corriente. ¿Sí? Lo mismo hicieron cuando construyeron los que lo hicieron la batería o la batería con la fruta. ¿Qué hace la fruta? La fruta crea una diferencia de potencial, la diferencia de potencial hace mover las cargas en el circuito, esto genera una corriente que puede prender un bombillo. ¿Vale? Es siempre el mismo proceso. Ahora, que vemos que ese delta V es constante, o sea, si no varía con el tiempo, pues tampoco el campo eléctrico varía con el tiempo, tampoco la velocidad de deriva varía con el tiempo, o sea, los electrones se mueven siempre con la misma rapidez.
y entonces la corriente es constante. O sea, si ponemos una diferencia de potencial como puede ser la de la batería a un circuito, creamos en el circuito una corriente que quede igual en el tiempo, una corriente constante. ¿Vale? Ahora, esto es válido para todos los materiales, cualquier tipo de circuito. Existe un tipo de materiales especiales que satisfacen esta ley. Hay unos materiales donde J es proporcional a sigma, que es una constante por E. Sigma toma el nombre de conductividad. Conductividad. ¿Qué quiere decir que J es proporcional a sigma por E? O sea que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, o que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo incremento el campo eléctrico, duplico el campo eléctrico, o si queremos duplico el potencial, que es proporcional al campo eléctrico, la corriente se duplica, ¿vale? O sea, la relación corriente-potencial es lineal, ¿vale? No sé, pongo 6 voltios, creo un campo eléctrico, tengo una corriente de 1 amperio. Pongo 12 voltios, creo un campo eléctrico doble, tengo una corriente de 2 amperios. Si vuelvo la corriente 10 veces más grande, disculpe, la diferencia de potencial 10 veces más grande, la corriente se vuelve 10 veces más grande, o sea, es una recta la gráfica, ¿vale? Esto es válido solamente para unos materiales, no para todos, ¿sí? Esta toma el nombre de ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm. Los materiales que respetan esta ley, o sea, que cumplen con esta ley, se llaman ómicos. ¿Vale? Los materiales que no cumplen con esta ley, o sea, donde la relación entre E y J no es lineal, sino es de otro tipo, por ejemplo, cuadrático, lo que sea, se llaman no ómicos. No ómicos. Vale. Entonces, ¿cuál es la principal clase de materiales ómicos? Tal vez lo saben. Dime. Pues eso es uno, pero es una clase de materiales. Los metales, ¿sí? Todos los metales, el cobre, el hierro, la plata, pues el oro, son materiales ómicos. ¿Qué quiere decir? Duplicando la diferencia de potencial, duplicamos la corriente, ¿vale? Esto no es válido para otros materiales. Si, por ejemplo, la conducción en el agua puede llevar corriente, sigue una ley diferente que no es la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Que J es proporcional al campo eléctrico, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. La constante de proporcionalidad sigma se llama conductividad. Vale, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos un cable. La longitud del cable la llamamos L, la sección del cable la llamamos A. En el cable hay una corriente I que fluye hacia la derecha. Acá tenemos un potencial VDB, acá tenemos un potencial VDA. Y pues obviamente hay un campo eléctrico dirigido como. Si la corriente fluye hacia allá, ¿cómo es dirigido el campo eléctrico? Hacia la derecha. Hay un campo eléctrico así. Vale, entonces, ¿qué conocemos? Que delta V, o sea, VDB menos VDA, siempre lo llamamos delta V, ¿a qué es igual? Es igual a E multiplicado por diferencia de potencial, es igual a campo multiplicado por
pues el campo es constante, ¿sí? Delta V es igual a E ¿por qué? D, pero acá ven un D, L, ¿sí? Delta V es igual a E por L. Ahora, pongamos que el material sea óhmico. Si es óhmico, ¿qué quiere decir? Que respeta esta ley. Entonces, lo otro que podemos escribir es que J es igual a sigma por E. ¿Vale? J es igual a sigma por E. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar la E con el delta V. ¿Sí? La E que es igual a delta V sobre L, de esta fórmula. Entonces, J es igual a sigma por delta V sobre L. ¿Vale? Entonces, despejamos el J, el delta V, disculpe, nos da delta V igual L por J por sobre sigma, ¿vale? Delta V igual a L por J sobre sigma. Ahora, ¿a qué es igual? J es igual a I sobre A, corriente sobre área. Entonces, delta V es igual a L sobre sigma sobre A por I. ¿Vale? Esta parte L sobre A sobre sigma lo indicamos con el símbolo R, ¿sí? Y la llamamos resistencia. Resistencia. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de un cable? Lo tenemos acá. Resistencia R es igual a la longitud del cable, es una fórmula importante, sobre el área del cable, sobre sigma, que es la conductividad. Sigma es una constante que depende del material. Por ejemplo, el cobre tiene una conductividad, el hierro tiene una conductividad, el oro tiene otra conductividad. Ahora, si la conductividad es grande, la resistencia es pequeña, son una al inverso de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, un material como el cobre que tiene resistencia baja tendrá conductividad alta, porque conduce muy bien. En general, para crear un circuito para conducir corriente, buscamos materiales con conductividad alta. El material que tiene la conductividad más alta, en general, es la plata. ¿Sí? Ahora vamos a ver una tabla. No se utiliza la plata para los circuitos porque por el precio. No, la plata conduce más que el oro. Ahora vemos bien eso en un minuto en una tabla. Se utiliza el cobre porque tiene una conductividad igual de alta, pero no es caro como la plata. ¿Vale? Entonces, resistencia igual longitud del cable sobre sección del cable sobre conductividad del material. Ahora, si reemplazamos todo esto con la R, ¿cómo nos da la fórmula? Nos da delta V R por I. Esta normalmente es la que se conoce como ley de Ohm, ¿verdad? Ley de Ohm. Ohm era el científico que por primera vez enunció esta ley. ¿Sí? Pero en realidad la ley de Ohm sería esta, o sea, Ohm la enunció así. Esta es una consecuencia que se utiliza más en la práctica. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta ley de Ohm? Es muy importante, porque es una de las leyes más importantes que vemos en el curso, porque nos conecta tres cantidades: la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. ¿Vale? Y que dice que la diferencia de potencial a los extremos de un cable o de un resistor o de cualquier material óhmico es igual a la corriente que pasa en ese material multiplicada por la resistencia. ¿Vale? Esta ley se puede escribir de cualquier forma.
también podemos que tener que R igual delta V sobre I, obviamente I igual delta V sobre R, ¿vale? Cualquiera de las tres podemos despejar. ¿Qué nos puede servir? Por ejemplo, encontrar la corriente que circula en un bombillo. Tenemos la diferencia de potencial 120, 110, la diferencia de potencial de la casa, sobre, no sé, 100 vatios del bombillo, 110 sobre 100 ohmios, pongamos, del bombillo, disculpe, no, 100 ohmios, delta V sobre R nos da un amperio, la corriente que circula por el bombillo, ¿vale? Entonces, esta es la ley de Ohm. Ahora, vamos a ver algo, antes de borrar, algo más en detalle sobre la R. Dejo estas dos fórmulas. Ahora, la R ¿cuánto vale? Lo tengo escrito acá. Longitud del cable, o sea, un cable más largo, más es grande su resistencia, tiene sentido. Sobre área, un cable más grande tiene una resistencia menor, o sea, fluye mejor la corriente, obviamente. Y sobre conductividad. Ahora, despejamos de esta fórmula la R. R nos da delta V sobre I, ¿vale? Entonces, ¿en qué unidades de medida se mide la resistencia? Pues ahora, no me digan el nombre. ¿Cómo se mide desde acá? En voltios sobre amperios. Voltios sobre amperios. Esta unidad de medida, voltios sobre amperio, es importante y toma el nombre de ohmio. Ohmio, o simplemente ohm, se la escribimos en la forma inglesa, ohm. Entonces, se indica con un símbolo, no con la O, sino con el símbolo omega, es la O griega, ¿sí? Entonces, que podemos escribir que un ohm es igual a un voltio sobre un amperio, ¿vale? Es una unidad de medida muy importante, mide la resistencia. Por ejemplo, habrán visto una resistencia de 24.000 ohm, utilizaban el otro día para hacer la bobina, ¿vale? Entonces, ohm quiere decir voltios sobre amperio y la resistencia se calcula de esta forma, ¿vale? ¿Qué más podemos decir sobre esto? Podemos definir una cantidad que llamamos ρ, que no es el ρ de densidad de carga, es otro ρ, y se indica con 1 sobre sigma, que era sigma la conductividad. Ρ toma el nombre de, pues, opuesto de conductividad, es el opuesto, resistividad. Resistividad, ¿vale? Escrito con la ρ que resulta la R. R es igual a ρ, resistividad, por L sobre A, ¿vale? La ρ está al numerador y no al denominador porque es el inverso de la sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Esta fórmula se utiliza más de esta y normalmente las tablas dan la tabla de la resistividad y no de la conductividad, aunque se pueda pasar de uno al otro simplemente invirtiendo, ¿vale? ¿Cómo se calcula la resistencia de un material? La resistividad de un material, por ejemplo, resistividad del cobre, del hierro, lo que sea, multiplicada por la longitud del cable sobre la sección del cable. Entonces, ¿cuál será la unidad de medida de la resistividad? Estos son ohmios, ¿sí? Acá hay un metro a la menos 1, porque longitud es metro cuadrado. Entonces,
Entonces, resistividad se tiene que medir en ohmios por metro, ¿vale? Unidad de medida de Rho son ohmios por metro, ¿vale? Es una característica, como les dije, del material. Un buen conductor tendrá una resistividad alta o baja. Baja. Un conductor tiene resistividad muy baja, un aislante tiene resistividad alta, ¿vale? Entonces, vamos a ver en el libro, creo que hay unas tablas. Vale, todo esto lo encuentran en donde estaba 27.12 del libro. Vamos a ver, creo que hay una tabla de resistividades, vamos a ver qué dice. Acá. Resistividades, toma por favor eso de las tablas, que eso sí nos sirve. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuál es el material? La tabla es la tabla 27.1. ¿Cuál es el material con la resistividad más baja? No, miren la tabla, no digan. Está escrito en la tabla, ¿sí? ¿Cuál es el material con la resistividad más baja? La plata, ¿vale? Después, ¿qué le sigue? El cobre, después del oro, el aluminio y eso, ¿vale? Entonces, la plata es el material que más conduce, por lo menos de los materiales naturales comunes. Después le sigue el cobre, eso explica por qué los cables se hacen de cobre, ¿sí? Porque la resistividad de la plata es 1,6 por 10 a la menos 8, sí, es muy baja. El cobre es 1,7, casi es la misma, o sea, no tiene sentido hacer cables de plata por esta pequeña diferencia. El oro es 2,4, o sea, conduce peor, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Probablemente habrán escuchado los contactos, por ejemplo, audio de alta calidad y eso, están hechos en oro, ¿sí? ¿Por qué no lo hacen en plata, que sería más barata y conduce mejor? Dime. Pueden cerrar la ventana con mucha prisa. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen en plata si no los hacen, cuidado con la mano, sino más bien lo hacen en oro? No por economía, porque el oro es más caro del oro. No. ¿Qué? Dime. ¿Por la qué? Pues duración, pero ¿en qué sentido? No, pues la plata dura. No, es que el oro tiene una característica. Ustedes se tienen por estilo, se tiene un anillo de plata, ¿qué pasa después de un tiempo? Se oxida, ¿verdad? Se tiene un anillo de oro, ¿pasa esto? No. Ahora, esa es la razón. El oro es uno de los pocos materiales que nunca se oxida, ¿sí? Esta capa de óxido tiene un problema, tiene una resistividad muy alta. O sea, no logra, cuando un contacto se oxida, ya no hace contacto, que quiere decir que el óxido es aislante, no es conductor. Entonces, si se hacen los contactos de plata, después de un tiempo, pues el contacto ya no hace contacto y pues no es conductor, ya no conduce corriente. Si lo hacemos de oro, el oro nunca se oxida y la conducción es siempre perfecta, y esto garantiza un contacto perfecto del audio, una calidad perfecta del audio. Eso depende de la densidad del oro. No, eso depende que el oro tiene unas características químicas que no lo hacen reaccionar con el aire, con el oxígeno, con nada, y entonces no se oxida. Oxidar quiere decir que reacciona con el oxígeno. Sí, pero por eso mismo, o sea, digamos... Eso depende, no, eso la explicación es muy compleja, depende de la mecánica cuántica, de las propiedades de la configuración electrónica del oro, por lo cual el oro no se mezcla con ninguna otra sustancia. Sí, pero la explicación es muy compleja, pero depende de sus propiedades químicas. Sí, por esto no se oxida, ¿vale? La plata, el hierro, todos los otros materiales sí se oxidarían y no servirían bien para un contacto, ¿vale?
Después bajando tenemos oro, aluminio, tungsteno, hierro. Como ven, el hierro conduce bien, pero ya mucho peor que el cobre. Por eso no se hacen cables de hierro, que sería más barato. Platino, cromo, plomo. Esos son todos materiales conductores, nicromo, carbono. Después llegamos a germanio, silicio. Esos materiales tienen una conducción intermedia entre 0 y 640. Esos son los materiales que se llaman semiconductores, ¿sí? Y después tenemos los materiales aislantes, vidrio, caucho, azufre, cuarzo. Como ven, tienen valores altísimos, 10 a la 10, 10 a la 15, ¿sí? 10 a la 16 el cuarzo, ¿sí? Son materiales aislantes, o sea, no conducen. La diferencia es grandísima entre conductores y aislantes, ¿vale? Entonces, esta es la tabla de la resistividad. También quería enseñarle una tabla de los resistores. Es la tabla 27.2. ¿Sí? Esto es una cosa práctica, es la misma que está colgada a la pared del laboratorio. Hay una tabla, es una tabla de códigos, de colores, de resistores. Los resistores, se los vieron en los circuitos, son cilindritos pequeños hechos así y tienen unas bandas de colores, ¿verdad? Entonces, el primer color quiere decir un número y todo un código de colores, negro, café, anaranjado, amarillo, todo eso. El segundo quiere decir un multiplicador y el tercero es la tolerancia. Por ejemplo, no sé, si esto fuera rojo quiere decir 2, si esto fuera verde quiere decir 10 a la 5. Entonces, ¿cuánto sería la resistencia? 2 por 10 a la 5 ohmios. Y la tolerancia puede ser 5, 10 o 20%, que es la tolerancia, la precisión con la cual está construido el resistor, ¿sí? Igual, si ustedes tienen un multímetro, la cosa más cómoda, en lugar que de leer esto, es simplemente medir la resistencia del resistor con el multímetro y ya ahí tienen el valor exacto, sin ninguna tolerancia, ¿vale? Pero para saber, pues quien trabaja con electricidad encuentra a menudo estos resistores y esto le da el valor de la resistencia del resistor, ¿vale? ¿Qué más cosa podemos decir sobre materiales ómicos y materiales no ómicos? ¿Vale? ¿Cómo será la gráfica de corriente potencial de un material ómico? Acá es la gráfica, acá es la corriente, acá es la diferencia de potencial. Les recuerdo que la ley de Ohm dice que I es igual a delta V sobre R, ¿correcto? ¿Vale? Es una de las tres formas de escribir. ¿Cómo será entonces la gráfica corriente potencial? Es una recta, ¿sí? ¿Y la pendiente de la recta qué es? 1 sobre R, muy bien. La pendiente de la recta es el inverso de la resistencia. Esa se podría escribir I igual 1 sobre R por delta V, ¿verdad? Esta es la ecuación de una recta y esta es la 1 sobre R, la pendiente. Esto podría ser un experimento de laboratorio. Tienen un resistor, lo conectan a una fuente, incrementan la diferencia de potencial, miden la corriente del circuito y van a ver que se duplica la diferencia de potencial, se duplica la corriente. Toman varios puntos, como así, trazan la línea que pasa en los puntos, calculan la pendiente, el inverso de la pendiente es igual a la resistencia del resistor. Entonces pueden determinar de forma experimental la resistencia del resistor haciendo este experimento, ¿vale? ¿Cómo será esta gráfica en materiales? Siempre la gráfica I delta V en materiales que no sean ómicos. Pues puede ser cualquier cosa, puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿vale? No importa, un material no ómico no tiene una relación lineal entre corriente y resistencia, ¿vale? Entonces, visto esto, vemos unos ejemplos y una pregunta a sorpresa. Primero, ¿vale? ¿Qué representa la pendiente? Ya lo hemos visto, representa
el inverso de la resistencia. Esa era la pregunta 27.3. Pregunta 27.4. Le dice, si le pidieran de diseñar un cable pasacorriente saben qué son, ¿no? Los que sirven para prender un carro pasando corriente de una batería a la otra. Vale. Pues obviamente lo queremos con alta o con baja resistencia. Baja para que pase mucha corriente. ¿Cómo diseñarían este cable? Primero, ¿de qué material lo harían? Cobre, ¿sí? Pues de plata sería muy caro. Después, ¿cómo harían el cable? ¿Muy largo o solamente largo lo que sirve? Largo lo que sirve, porque si el cable es muy largo aumenta la resistencia. Y además, ¿cómo harían el cable? ¿Delgado o suficientemente ancho? Ancho. Vale, ancho para que permita que pase mucha corriente. Se ven esos cables, de hecho están hechos así. Son cables pues cubiertos obviamente de plástico aislante, de caucho, pero son cables anchos y muchas veces uno tiene que acercar mucho el carro porque el cable no llega, que uno piensa porque no lo hacen un poco más largo, no lo hacen largo para no pues incrementar la resistencia y permitir que la corriente pase mejor, ¿vale? Entonces, esta era la pregunta. Vamos a ver dos ejemplos sencillos que aplican la ley de Ohm. Dos ejemplos sencillos. El primero es el ejemplo 27.2. Le dice calcular la resistencia de un conductor. Entonces, tenemos un cilindro de aluminio, ¿sí? Pues, el libro habla siempre de cilindros, ¿por qué? Porque los cables son cilíndricos, ¿sí? Son cilindros muy largos, pero son cilindros. Entonces, el cilindro es de aluminio, la longitud del cilindro L es igual a 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Y el área de sección transversal A es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Vale? Quiere saber primero la resistencia. Vale, entonces, ¿qué dice la fórmula? Resistencia igual resistividad por L sobre A. Vale, entonces, resistividad del aluminio, busquen en la fórmula, en la tabla. ¿Cuánto es? 2,82 por 10 a la menos 8 ohmios por metro por L 0,1 metro sobre A 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, hagan el cálculo cuánto les da la resistencia de este cilindro de aluminio. Es un cilindro, es corto y tiene una sección bastante grande. ¿Sí? ¿Cuánto será la resistencia de este cilindro de aluminio? Toca con calculadores, un valor bastante pequeño. Será cada 10 a la menos 9, 10 a la menos 5, da como 1 algo por 10 a la menos 5. ¿Cuánto te dio? ¿Sí? 1.41 por 10 a la menos 5, correcto. 1,41 por 10 a la menos 5, unidad de medida. ¿Vale? La resistencia es muy pequeña, ¿sí? Porque el cilindro es de aluminio, tiene una longitud corta, y eso. Ahora dice, repetir el mismo cálculo con un cilindro de vidrio con resistividad de 3 por 10 a la 10 ohmios por metro, ¿vale?
Entonces un vidrio que tenga esta resistividad. ¿Vale? Entonces repetimos el cálculo, resistencia igual 3 por 10 a la 10 ohmios por metro por 0,1 metro sobre por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Entonces 3 por 10 a la 9, 10 a 14, 1,5 por 10 a la 13. 1,5 por 10 a la 13 ohmios. Como ven, el valor acá es muy pequeño, acá es muy grande, son más de 1 billón de ohmios. ¿Sí? Entonces, como ven, el material afecta muchísimo. El mismo cilindro de aluminio es un conductor muy bueno, de caucho es un aislante muy bueno. ¿Vale? Entonces, esto era el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo. Cálculo parecido. El 7.3, la resistencia de un alambre de nicromo. Nicromo es otro material, creo que es una mezcla de níquel y cromo o algo así. Nicromo se llama. Una aleación de níquel y cromo. Entonces, calcular la resistencia por unidad de longitud de un alambre de nicromo que tiene un radio de R, radio, ¿vale? R pequeño, 0,321 milímetros. Vale. Entonces, primero, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el área de la sección. Entonces, área igual R al cuadrado por pi, ¿verdad? Entonces, pi por 0,321 por 10 a la menos 3 metros, porque esto es un milímetro, entonces son 10 a la menos 3 metros, al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuánto les da? Haciendo el cálculo, vale, eso lo hago yo para no ser siempre, y dice que es 3,24 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, l'area de la sección, pues es una fórmula matemática, 3,24 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora, quiere la resistencia por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir? La fórmula dice R igual ρ por L sobre lambda, sobre área, disculpe. Ahora, resistencia por unidad de longitud quiere decir R sobre L. Entonces, igual a ρ sobre A. Esa es la pregunta del problema. Entonces, resistencia sobre unidad de longitud es igual a ρ sobre A. ¿Cuánto vale el ρ del micrófono? Miren en una tabla. 1,5 por 10 a la menos 6 ohmios por metro sobre lo que es este valor, 3,24 por 10 a la menos 7 metro cuadrado. Esto, si hagan el cálculo ustedes, vamos a ver cuánto le da como valor. ¿Cuánto le da? 0,4. No, 0,4 no. 4,6. Correcto. 4,6 ohmio sobre metro. Resistencia sobre longitud, ohmio sobre metro. ¿Qué quiere decir? Un metro de este cable, ¿cuánta resistencia tiene? 4,6 ohmios. ¿Y cuál es la resistencia de 6 metros de este cable, por ejemplo? Que es la pregunta 3 del problema. La resistencia de 6 metros de este cable es esto por 6 metros, metro se va con metro,
4,6 por 6, no, da 28. 28 ohmios. ¿Vale? Eso es interesante cuando alguien pone cables eléctricos, no le dan la resistencia total del cable que no le sirve, le dan la resistencia por metro. Entonces, si ustedes utilizan un metro es 4,6 ohmios la resistencia, si utilizan 10 centímetros es 0,46. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la longitud del cable que utilizan, saben qué resistencia van a tener. ¿Vale? La pregunta 2 del problema le dice, vale, dejemos este resultado. El problema tiene una pregunta 2 que le dice, puesto que una longitud de este alambre tiene una resistencia, o sea, un metro de este alambre tiene una resistencia de 4,6, ¿sí? Queremos saber si tenemos una diferencia de potencial 10 voltios, delta V de 10 voltios, a través de un alambre de 1 metro, longitud 1 metro, ¿cuál corriente pasará en el alambre? ¿Cuánta corriente pasará en el alambre? Entonces, longitud 1 metro quiere decir resistencia 4,6 ohmios. Acabamos de decirlo. Entonces, resistencia 4,6 ohmios. Tenemos la corriente, tenemos la resistencia, disculpe, tenemos la diferencia de potencial y la resistencia. ¿Cómo encontramos la corriente? I igual delta V sobre R. Entonces, 10 voltios sobre 4,6 ohmios nos da, pues, 10 sobre 4,6, 2,2 amperios. ¿Vale? Entonces, si conectamos un metro de este cable a 10 voltios de diferencia de potencial, circulará una corriente de 2,2 amperios. Ahora, la otra pregunta, la resistencia de un cable de micromo de 6 metros, ya lo hemos visto, era 28. ¿Sí? Ahora dice, conectamos ese cable de 6 metros a la diferencia de potencial de la casa, que es 110 voltios, ¿cuánta corriente circula? Pues otra vez, igual, 110 voltios sobre 28 ohmios, 4,3 amperios. ¿Vale? Haciendo el cálculo, 4,3. O sea, si conectamos 6 metros, que tiene una resistencia de 28, a una diferencia de potencial de 110, que es la diferencia de las tomas de la casa, la corriente será 110 sobre 28, 4,3 amperios. No es 3,9. Entonces el libro tiene mal el cálculo. Acá da 110 sobre 28 da 3,92. 3,92. Vale. El libro acá daba 4,3. ¿Sí? Entonces, vale, porque pone la corriente de la casa a 120. ¿Sí? Porque acá en Colombia creo que es 110, ¿verdad? Mientras en Estados Unidos es 120 y en Europa es 220. ¿Sí? Entonces él pone 120, que entonces sí daría 4,3, que es el valor que habría en Estados Unidos, que es un poco más alto. Acá 110, 120, Europa 220. La corriente industrial llega hasta, la diferencia de potencial de la industria hasta 350 voltios, las tomas industriales tienen. ¿Vale? Entonces, esto era el tema de ley de Ohm. El segundo tema del día de hoy, cortemos esto. El segundo tema de hoy va a ser la relación entre electricidad y potencia. Faltaría un pequeño párrafo. Vemos también esto, vemos esto primero.
lo que habla de superconductores. Superconductores. Que es el 27. 27, ¿qué? Vamos a ver. 27.5, creo. Acá está la de Ohm. 27.3, no lo veo, modelo de conducción corriente. 27.4, resistencia a temperatura tampoco, sí. 27.5, superconductores. Vale. ¿Quién me sabe decir qué es un superconductor? Dime. Un conductor que conduce muy bien, no es exacto. ¿Qué es un conductor? Un super que tiene resistividad baja. No es baja, sino es, dijo correctamente el compañero, es cero. Sí, o sea, no es muy baja, tiene resistividad cero. Si tiene resistividad cero, tiene resistencia cero, no baja, pero no baja, tiene resistencia cero, ¿vale? Es obviamente una característica muy importante, porque un conductor con resistencia cero, aunque sea muy pequeño, puede en teoría llevar una corriente infinita. ¿Sí? No solo, si tenemos un anillo superconductor, una corriente que empieza a circular en el anillo, circula para siempre. De hecho, esto se hace en laboratorio como experimento. Creamos una corriente que circula en un anillo superconductor, la corriente circula, hay una corriente que llevan años ahí y nunca disminuyeron nada. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante? Porque una corriente que circula, eso lo ven los que hacen lo de la bobina, una corriente que circula en círculo crea un campo magnético. Si la corriente es muy grande, crea un campo magnético muy grande, entonces por medio de un anillo superconductor se puede crear lo que se llama un imán superconductor, que es un imán superpoderoso y es, por ejemplo, sirve en la resonancia magnética, en experimentos de laboratorio, permite de crear campos magnéticos muy grandes. ¿Vale? No solo, vamos a ver ahora que para transportar la corriente desde un lugar a otro hay una pérdida debido a la resistencia que hace calentar los cables. Si se pudieran hacer los cables de material superconductor, la resistencia sería cero, se podría transportar toda la corriente de Bogotá en un cable pequeño. ¿Sí? Y eso llevaría toda la corriente de Bogotá si fuera superconductor. Ahora, entonces los superconductores tienen propiedad física importantísima. ¿Cuál es el problema? Es difícil crear un material superconductor. ¿Por qué? ¿Cuáles son los materiales superconductores? ¿Alguien sabe? No. Los materiales cercanos a cero absoluto. Exactamente. De hecho, todos los materiales, casi todos por lo menos, son superconductores, pero no en cualquier condición, sino en condiciones de temperaturas muy bajas. ¿Qué quiere decir muy baja? Quiere decir cercano al cero absoluto. El cero absoluto, no sé si lo saben, es lo que mide 0 Kelvin. 0 Kelvin quiere decir menos 273, correcto, punto 15 grados Celsius. ¿Vale? Es el cero absoluto porque no puede haber temperatura más baja que esta. ¿Por qué no puede haber temperatura más baja que esta? La temperatura es una medición de la energía cinética de las moléculas, o sea, de cuánto las moléculas y los átomos se mueven. ¿Sí? Entonces, energía alta se mueve en alta, es temperatura alta, más las moléculas están en reposo, o sea, menos se mueve la molécula, más baja la temperatura. ¿A qué corresponde el cero absoluto? Corresponde a una condición de que las moléculas no se mueven, están en reposo. Entonces, no puede haber menos que esto, ¿sí? Porque más que en reposo no pueden estar. Eso corresponde a menos 273 centígrados o 0,6 Kelvin, que se obtienen de los centígrados sumando 273. ¿Vale? Entonces, todos los materiales a temperatura de 2, 3, 4 Kelvin son superconductores. ¿Cuál es el problema? Es muy difícil crear una nevera que alcance esa temperatura. Se puede, pero es muy costoso. ¿Vale?
Entonces, tener un material muy superconductor es posible, pero se tiene que enfriar el material a temperaturas muy bajas. ¿Sí? Por ejemplo, la máquina de la resonancia magnética tiene imanes superconductores. ¿Por qué es tan grande? Porque adentro tiene un sistema con nitrógeno líquido y todo eso para enfriar los superconductores a temperaturas muy bajas. Y eso es lo que crea el costo y el tamaño de la máquina. ¿Dónde está el estudio? O sea, ¿qué se quiere estudiar? Descubrir superconductores a temperaturas cada vez más altas. Creo que ya estamos en superconductores a 150, 200 Kelvin. 200 Kelvin es menos 70 centígrados, ya es una temperatura, es baja, pero es más fácil de conseguir. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda? Superconductores a temperatura ambiente. O sea, un superconductor que a temperatura de 30 centígrados sea superconductor. Esto revolucionaría muchísimo la industria electrónica, desde los imanes superconductores hasta el transportar la corriente, hasta, por ejemplo, circuitos chip de computadores superconductores podrían trabajar a frecuencia altísima sin calentar. ¿Vale? Porque ¿cuál es el problema de los computadores? Si aumenta la frecuencia se calienta. ¿Vale? Se calienta por resistencia. Ahora vamos a ver por qué. Dime. Se bajaría el consumo de energía, se bajaría las pérdidas por calentamiento de los cables, todo esto. Pues hasta el momento no se consiguió, se están estudiando materiales cerámicos y todo eso. ¿Cuál es el problema? El material no solo tiene que ser superconductor a temperatura ambiente, sino también tiene que ser no demasiado frágil, porque por ejemplo una cerámica, un cable de cerámica se toca y se rompe. ¿Sí? Entonces están buscando materiales aptos para ser utilizados en la industria, superconductores a temperatura ambiente. ¿Por qué este fenómeno? Es un fenómeno pues difícil de explicar, también es de física cuántica. Entonces la resistencia y la temperatura normalmente son así. O sea, disminuyendo la temperatura disminuye la resistencia. Pero hay una temperatura que se llama TC, temperatura crítica, que depende para cada material, donde la resistencia improvisamente, o sea, de una, repentinamente baja a cero. ¿Sí? Entonces acá la resistencia, no sé, es un ohmio, y acá es cero, 0, 0, 0. ¿Vale? Acá el material, en este intervalo de temperatura, es superconductor. Eso es debido a fenómenos cuánticos donde los electrones se mueven en paquete, ¿vale? Pues es muy complicada la cosa, pero se puede explicar y explica por qué los superconductores conducen perfectamente, no muy bien, sino perfectamente, ¿vale? Entonces, este era el párrafo sobre los superconductores. Ahora sí, vamos a ver la relación entre electricidad y potencia. Entonces, electricidad y potencia, 27.6. Electricidad y potencia, 27.6. Entonces, hagamos este ejemplo. Tenemos un circuito así, donde tenemos una batería. ¿Se acuerdan? Esto es el símbolo de batería. ¿Sí? Ese es el menos, ese es el más. La batería tiene una diferencia de potencial delta V. El circuito tiene este símbolo, quiere decir que está conectado a tierra en este punto. En el circuito circula una corriente I. ¿Cómo circula la corriente? ¿Horario o antihorario? Antihorario, la corriente va del... Antihorario sería así. Horario, ¿verdad? La corriente va del más al menos, opuesta a los electrones que van del menos al más. La corriente circula en sentido horario.
Más o menos. Ese es el más, va de más a menos así, siempre. ¿Sí? Cuando tienen una batería, una fuente, siempre la corriente va del positivo al negativo. ¿Sí? Vale. Entonces la corriente circula así y acá hay, esto es el símbolo, ya lo habíamos visto, es el símbolo de qué? Resistencia. Hay una resistencia. Entonces eso es el circuito más sencillo que podemos imaginar. Cables eléctricos de alambre sonómico respecto a la ley de Ohm, donde tenemos una batería o fuente y una resistencia R, y este punto está conectado a tierra. ¿Qué quiere decir que este punto está conectado a tierra? Que el potencial de este punto, ¿cuánto es? Esto llamámoslo punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Cuánto es el potencial de A? 0. V de A, 0, V de B, 0 porque está conectado directamente. V de D más la fuente, delta V. V de D es delta V y V de C igual porque está conectado directamente. Eso siempre es para los circuitos. ¿Por qué pasa esto? Porque el circuito es un conductor y los conductores son todos equipotenciales, a menos que haya una resistencia en el medio, eso, pero hemos visto la clase pasada, si no hay resistencia, es equipotencial. La resistencia de este pedazo de circuitos es 0. No, porque pues es cobre, pero es tan baja que la podemos considerar 0. ¿Sí? Será 0 como un ohmio, muy pequeña de la resistencia. Normalmente en los circuitos esos pedazos se consideran con resistencia 0. ¿Vale? Se aproxima, aunque no sea 0. Ahora, ¿cómo funciona este circuito? ¿Quién entrega la energía al circuito? ¿De dónde viene la energía? De la batería. ¿Qué tipo de energía tiene? Energía química. Lo vieron muy bien los que hicieron el experimento con el vinagre, las monedas, con la fruta, que están haciendo una reacción química, ¿sí?, entre el ácido del vinagre y la fruta y el metal. Se oxida el metal, produce energía química. Esta energía química, ¿qué hace? Empieza a mover ¿qué? Los electrones. Entonces se transforma en energía cinética, ¿verdad? Los electrones se mueven, es energía cinética. O sea, energía cinética de los electrones que se mueven. Ahora, los electrones, ¿qué hacen? Empiezan a circular, pero hay una cierta resistencia en el material. ¿Qué quiere decir que hay resistencia? Que los electrones chocan con los átomos del resistor, ¿sí?, y transfieren parte de su energía cinética al resistor. Esta energía cinética, ¿en qué se transforma? En calor. Y el resistor se calienta, incrementa su temperatura. Y sigue así. Circulan electrones, circula corriente, el cobre se calienta pero muy poco, casi 0, porque la resistencia es baja. Cuando los electrones entran en el resistor, pierden energía cinética porque chocan con los átomos del resistor que tienen resistencia alta. La resistencia de la energía cinética se transforma en calor y calienta el resistor. Después los electrones vuelven acá, pasan en la batería donde están acelerados otra vez, acá ganan la energía cinética que acá perdieron y acá siguen. ¿Cuál es el resultado? La energía cinética, la energía química de la batería se transforma en calor en el resistor. ¿Vale? Este es el balance energético del circuito. Ahora, ¿cuánta energía ganan los electrones en el resistor y cuánta energía pierden? O sea, ¿cuánta energía ganan en la batería y cuánta pierden en el resistor? Pues si se acuerdan, U, la energía, delta U, es igual a delta V por Q, ¿verdad? La definición de delta V, diferencia de potencial, era U sobre Q, ¿vale? Entonces, delta U, la energía que ganan es igual a delta V por delta Q. ¿Qué quiere decir? Que si hay una diferencia de 10 voltios y pasa a 1 coulomb, ¿cuánto sarà U?
10 voltios por 1 coulomb será 10 y U se mide en joules. ¿Sí? Entonces pasa 1 coulomb de carga a 10 voltios, 10 joules se reciben de energía los electrones. ¿Cuánta es la energía que pierden en el resistor? Es la misma. ¿Por qué? Porque la corriente es constante, que quiere decir la energía cinética al final de los electrones siempre es la misma. Entonces toda la energía que ganan en la batería la pierden en el resistor. Entonces en el resistor pierden una cantidad de energía que es igual a delta V por Q. ¿Vale? Ahora, parte de física 1. ¿Se acuerdan cómo se define la potencia? Desde física 1. No, definición sobre trabajo sobre tiempo. Vale, trabajo, en este caso no hablamos de trabajo, hablamos de energía, que es lo mismo, equivalencia energía-trabajo. Entonces potencia será delta U sobre delta T. ¿Vale? Per ora, delta U a qué equivale? Equivale a delta V por delta Q. Entonces, ¿qué tenemos? Que potencia es igual a delta V por delta Q sobre delta T. Ahora, ¿cómo llamamos delta Q sobre delta T? Delta Q, carga sobre tiempo, ¿qué es? Corriente. Entonces llegamos a otra ecuación muy importante, consecuencia de la ley de Ohm, que dice que la potencia gastada en un resistor, en un motor eléctrico, lo que sea, o producida en una batería, es igual a delta V por I. Otra fórmula muy importante, ¿vale? Potencia del resistor es igual, por favor, deja tranquila la compañera. Sí, potencia del resistor es igual a delta V por I, diferencia de potencial por corriente. La fórmula es muy sencilla, se tiene que aplicar bien. ¿Por qué? Porque ese delta V a qué se refiere, si hablamos de ese resistor, por ejemplo. La diferencia de potencial a los extremos del resistor, no entre acá y acá o acá y acá. O sea, hay muchos delta V en un circuito, pero si queremos la potencia del resistor, es la diferencia de potencial a los extremos del resistor. Y la corriente, ¿qué es? La corriente que circula en el resistor. ¿Sí? Entonces, si conocemos delta V, por ejemplo, 110 voltios, y I, por ejemplo, 1 amperio, ¿cuánto vale la potencia? 110 por 1, 110 vatios. La potencia se mide en vatios. ¿Vale? Esta fórmula se puede escribir de otras formas alternativas utilizando la ley de Ohm. ¿Por qué? Delta V sabemos que es igual a I por R, ¿verdad? Entonces, en lugar que delta V podemos escribir I por R, entonces eso se puede escribir I al cuadrado por R, ¿verdad? Otra forma de calcular la potencia es igual a I al cuadrado por R, o sabemos que I es igual a delta V sobre R, entonces delta V por delta V sería delta V al cuadrado. Esta fórmula es equivalente a delta V al cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres es válida, ¿vale? Entonces la potencia de una batería, de un motor, lo que sea, la podemos calcular como diferencia de potencial por corriente, o corriente al cuadrado por resistencia, o diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. ¿Vale? Esta potencia, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que potencia por tiempo nos da trabajo? Entonces, si conocemos la potencia, la multiplicamos por el tiempo, tenemos el trabajo, o sea, la energía. Esa energía es la que calienta el resistor. ¿Sí? Eso toma el nombre, todo este fenómeno de calentamiento de Joule.
que fue el primero a estudiar eso. ¿Qué quiere decir? Eso se puede hacer otro experimento en laboratorio, equivalencia de corriente y calor y eso. Entonces ponen un resistor en un vaso de agua, ¿sí? Hacen pasar corriente, el resistor se calienta. La temperatura del agua sube, desde la cantidad de agua y la diferencia de temperatura podemos calcular la cantidad de calor recibida por el agua y podemos calcular la cantidad de energía producida por esto. ¿Vale? Entonces ese es otro posible experimento que combina algo de termodinámica, de calor y de física electromagnética. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre esto? Antes de hacer un ejemplo. Simplemente una pequeña definición. Dejemos. Hasta el momento, ¿cómo hemos llamado esto? No, esto, interruptor, no, ¿cómo lo hemos llamado? Batería. Vale. Batería no es un término correcto porque es un poco restrictivo. ¿Sí? Desde ahora, pues lo vamos a llamar fuente. Fuente. Entonces, esta es una fuente. Vale. Y fuente puede ser una batería, puede ser un limón, como hicieron los compañeros, puede ser la toma de corriente de la casa, puede ser una dinamo, cualquier cosa que produzca una diferencia de potencial. La diferencia de potencial la hemos llamada delta V. ¿Vale? Ahora, ese delta V, históricamente, toma el nombre de, aunque tal vez no sea muy correcto, fuerza electromotriz. ¿Vale? O simplemente FEM. O a veces se escribe así, una E mayúscula cursiva. Entonces, en el libro, en general, en un problema, pueden tener esos cuatro nombres. Pueden decirle que hay una diferencia de potencial, delta V, o hay una fuerza, por ejemplo, una diferencia de potencial delta V de 12 voltios, o el problema le puede decir que hay una fuerza electromotriz de 12 voltios, que hay una FEM de 12 voltios, o puede escribir simplemente FEM igual 12 voltios. ¿Vale? Son todas formas equivalentes de escribir la cosa. ¿Vale? Entonces, esto no se llamará más batería, sino se llamará fuente de fuerza electromotriz o fuente de FEM. ¿Vale? Fuente FEM. Sí, una fuente FEM, fuente de fuerza electromotriz, es una batería, un generador, cualquier cosa que entrega una fuerza electromotriz, o sea, una diferencia de potencial. ¿Vale? Es solamente nombres, etiquetas, ¿sí? Pero se acuerden porque muchas veces el libro le dice, en un circuito hay una fuente de FEM de 12 voltios y todo eso. O simplemente escribe este símbolo, FEM igual 12 voltios. ¿Vale? Solamente nombres. Ahora, como última cosa, vamos a ver lo que le hablaba de los cables de alta tensión. ¿Sabe cuáles son los cables de alta tensión? ¿No? Allá se ven uno que pasan en el aire, pues no se ve el tralicio, pero se ven los cables. Sí, ahí. Ahora, ¿qué quiere decir que tienen alta tensión? Tensión es sinónimo de diferencia de potencial, que funcionan a diferencias de potenciales muy altas. Esas diferencias de potencial son muy altas, pueden llegar a 10 a la 6 voltios. No, que 10 mil, 1 millón de voltios. Los más grandes pueden llegar a 1 millón de voltios. Ahora, manejar 1 millón de voltios es muy difícil, muy peligroso, es muy costoso. ¿Por qué? Se tienen que crear aislantes buenísimos, si el cable se cae es re peligroso, los tralicios tienen que ser altos para que nadie los toque. ¿Cómo? Dime. Sí, tiene que ser muy alto para que nadie toque el cable, todo eso. Uno se podría hacer, sí.
uno pues ya es peligroso 110 voltios de la casa, imaginen 1.000.000 de voltios. ¿Vale? Entonces, uno se pregunta por qué. ¿Sí? ¿Por qué hacer todo esto? Utilizar esos aislantes tan caros, todo ese problema de poner el cable a 20 metros de altura y todo eso. ¿Por qué se hace esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué va que la corriente? ¿Por qué? Hemos visto que la potencia, una de las fórmulas decía que la potencia que se dispersa en calor es igual a I al cuadrado por R, ¿verdad? Entonces, el cable que sale de la central y llega a la ciudad, pues es una resistencia, es un resistor, ¿verdad? De hecho, es un resistor muy largo. Entonces, aunque esté hecho de cobre, la resistencia de este cable, si es 100 kilómetros de cable, es bastante grande. ¿Sí? De hecho, en la práctica, dependiendo de las distancias, el 20, el 30, hasta el 70% de la potencia, o sea, de la energía eléctrica producida, se va a gastar en calor calentando los cables. O sea, se sale 1000 vatios de potencia de la central, llegan tal vez solo 500 a la casa. La mitad de la otra se pierde calentando el cable que no sirve para nada. ¿Vale? O sea, es un gasto energético muy grande. ¿Vale? ¿De qué deriva esto? ¿Cuánta potencia se pierde? Se pierde la resistencia del cable, que pues se puede volver pequeña pero no más de tanto. O sea, no podemos hacer un cable de este diámetro. Sí, sería demasiado pesado, demasiado caro. La longitud no se puede reducir porque tiene que llegar de un lugar al otro. Por eso los cables lo hacen ir derecho sobre la montaña en línea recta para reducir el camino lo más posible. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para reducir la potencia perdida si no podemos reducir la resistencia? Pues mire la fórmula, si no podemos reducir la corriente, ¿sí? ¿Cómo hacemos a reducir la corriente? La otra fórmula de la potencia de salida de la central, no es la potencia perdida en el cable, es la potencia de salida de la central. ¿Qué dice la fórmula? Potencia de salida hacia central, delta V por R. Entonces, si nosotros incrementamos el delta V, ¿qué pasa con la R? A paridad de potencia. Vale, si quieren la despejo. R igual P sobre delta V. P es la potencia de la central, también es fija, es lo que entrega la central. Se incrementa el delta V, ¿qué pasa con la R? Disminuye R. Delta V, disculpen, delta V por I, acá, ahora sí. P igual delta V por I. Se incremento el delta V, disminuye I, no R. ¿Sí? Disminuye I la corriente que pasa por el cable. Si disminuye la potencia que se disperde en el calor. Por ejemplo, si la diferencia de potencial la incremento 10 veces, el I se reduce 10 veces y la pérdida en calor, ¿cuántas veces? Es I al cuadrado. 100 veces. ¿Vale? Entonces, por esto que se aumenta la diferencia de potencial lo más posible. Aumentándola, disminuye la corriente que pasa por el cable, ¿sí? A paridad de potencia. Disminuyendo la corriente que pasa por el cable, disminuye como el cuadrado, o sea, mucho más, la potencia que se pierde en calor. ¿Sí? Esto explica todos esos aparatos, esa corriente de 1.000.000 de voltios. No se hace más de 1.000.000 de voltios porque no es... Los transformadores, eso sí voy a explicar también. No se hace más de 1.000.000 de voltios porque no es tecnológicamente posible. ¿Sí? Más de 1.000.000 de voltios no se logra aislar y eso. Se hace lo más alto posible. Eso explica lo que decían los compañeros, los transformadores. Hay uno cerca del portal del Tunal. Ocupa una cuadra. ¿Qué hace? Llega la energía eléctrica a una diferencia de potencial altísimo. Un transformador, ¿qué hace? Mantiene la misma potencia, pero reduce la diferencia de potencial e incrementa la corriente. ¿Por qué lo hace? Para distribuirlo a todo el barrio, a toda la localidad. ¿Sí? Ya no importa tener una diferencia de potencial tan alta, porque ya las distancias son más cortas, no son más 100 kilómetros, sino 100 metros. ¿Sí?
Y esto nos permite distribuir la corriente en los cables normales sin tanta precaución. Después el cable normal llega al edificio, a la casa. Habrán visto allá hay otras cajitas más pequeñas que hacen la corriente. Esta es alta tensión de los tradicionales. La de la cuadra se llama media tensión, unos miles de voltios. ¿Sí? Llega a la casa, el transformador, el otro transformador, la cajita baja de miles de voltios a 110 voltios. ¿Sí? Llega a la casa, ¿por qué se puede eso? Porque en la casa se pasa por pocos metros, entonces no es mucho lo que se pierde en calor. ¿Vale? Llega ahí. De hecho, si se utiliza en un computador, hay un tercer transformador que le transforma 110 voltios en más o menos 3,6, cuánto es lo del circuito, algo así, voltios. ¿Vale? Entonces, otra vez, la diferencia de potenciales baja, se gasta más en calor, pero como al interno de un computador se habla de centímetros, no ya más de metros, lo que se pierde en calor es menos. ¿Sí? Entonces la corriente, la energía eléctrica es transformada muchas veces, cada vez bajando la diferencia de potencial. ¿Vale? Si hubiera un superconductor, un cable superconductor, todo esto no serviría. ¿Por qué? Porque R es cero, potencia gastada en calor cero. Se podría llevar la corriente en los cables a 5 voltios, ¿sí? En un cable pequeño, no sería peligroso, no habría transformadores, no habría ningún problema, habría cero pérdida, un cable transportaría toda la energía para Bogotá. ¿Vale? Entonces, pues un cable superconductor tendría muchísimas ventajas. Vale, rápidamente antes de irnos, dos preguntas sobre esto. Son interesantes. Sobre dos focos eléctricos. Entonces, hay dos bombillos eléctricos, uno de 30 vatios, entonces un bombillo eléctrico de 30 vatios, y el otro es un bombillo eléctrico de 60 vatios. Entonces la pregunta dice, a los dos focos eléctricos se le aplica la misma diferencia de potencial, entonces es un circuito así. Delta V, esto es 60 vatios y esto es 30 vatios. El bombillo se puede representar como una resistencia, ¿vale? De hecho es una resistencia. ¿Vale? A los bombillos se aplica la misma diferencia de potencial. Quiere saber cuál de esas afirmaciones son verdaderas. Es la pregunta 27.6. Entonces, la primera es: el foco de 30 vatios conduce la corriente más grande y tiene la mayor resistencia. ¿Es verdadero o es falso? Entonces dice, hay dos focos eléctricos, se le aplica la misma diferencia de potencial. Sí, dice, el de 30 vatios conduce la corriente más grande y tiene la mayor resistencia. No, ¿por qué? Si tuviera la mayor resistencia, conduciría la corriente más pequeña. ¿Vale? Segunda pregunta, el foco de 30 vatios conduce la corriente más grande, pero el foco de 60 tiene la mayor resistencia. No. ¿Esto conduce la corriente más grande? No. ¿Por qué? Potencia igual delta V por I. Entonces, esto conduce la corriente más pequeña. Esta tampoco es verdadera. Tercera, ¿dónde está? El foco de 30 vatios tiene la mayor resistencia. Sí, es correcto. Y conduce la corriente, pero el de 60 conduce la corriente más elevada. ¿Sí? Esa es la correcta. Lo de 60 conduce corriente más elevada, lo de 30 tiene la resistencia mayor.
La última dice, el foco de 60 tiene la mayor corriente, es verdad, y tiene la resistencia más elevada, es mentira, porque lo que tiene la resistencia más elevada es esto, ¿vale? Porque I igual delta V sobre R. Entonces, como esto tiene menor corriente, tiene resistencia mayor, ¿vale? Entonces, esta era la pregunta 27.6, la respuesta es la C. O sea, este foco tiene la mayor resistencia y esto conduce la corriente más elevada. Pregunta 27.7 le dice, para estos dos focos, acá hay los valores de corriente que pasan en los puntos A, B, C, D, E y F. ¿En qué punto pasa más corriente? Ordenar los valores de corriente desde el más grande al más bajo. ¿Dónde pasa más corriente? En la A, y hay otro punto. En la B. Es la misma, lo que pasa acá, ¿vale? La batería no crea ni reduce la corriente. Después, ¿dónde pasa más corriente? ¿En E o en C? En C pasa más corriente, en C. Y en D pasa la misma. Y después E y F, donde pasa menos y acá pasa la misma. O sea, en esa rama es la corriente menor, después es esta. La corriente de esta rama, de hecho, es la suma de las otras dos. Vamos a ver la próxima clase. ¿Vale? Ahora, como último ejercicio, en los últimos 5 minutos, vamos a ver una cosa interesante. Los bombillos ahorradores y cuánto se ahorra utilizando bombillos ahorradores en la casa. ¿Vale? Y aprovechamos estos conceptos de potencia. Entonces, rápidamente, ¿cuántos bombillos tienen promedios en la casa? 10. Pongamos unos 10. 10 número de bombillos. ¿Cuánto es la potencia media de un bombillo? De los antiguos. 60, 120 más o menos. No, pero el plástico. Por eso el antiguo. 100. Hay entre 60 y 100. Llegamos a 80. Es 80. Potencia 80 vatios. Ahora, se lo tienen prendidos todos al tiempo, ¿cuántos vatios gastan los bombillos? 800 vatios. ¿Vale? Ahora, gastan 800 vatios, pero no están prendidos todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Cuántas horas están prendidas? 5 horas más algo de la mañana, 6 horas, pongamos. Son 6 horas. ¿Y cuántos están prendidos? No todos los 10, sino más o menos la mitad de ellos. Sí. Entonces, en lugar de 800 vatios, serán 400 vatios por 6 horas. ¿Vale? Por 400 vatios. 4 por 6 da 2400 vatios. 2400 vatios. Entonces acá es interesante introducir el concepto de kilovatio. ¿Qué es un kilovatio? Son 1000 vatios. Un kilovatio igual 1000 vatios. Es una unidad de potencia. ¿Cuánto gastan los bombillos? ¿Cuánto es la potencia de los bombillos? Entonces, 2400, yo acá escribí vatios, serían vatios hora, ¿verdad? Porque acá tenemos hora. Entonces, un kilovatio son 1000 vatios, ¿vale? También habrán escuchado el kilovatio hora. ¿Qué es el kilovatio hora? Es una potencia de 1 kilovatio durante una hora, ¿vale? Entonces acá, vatios hora, ¿qué quiere decir?
vale, podríamos, vale, hagamos ese cálculo. 1 kilovatio hora, vale, ¿qué quiere decir? Quiere decir 1000 vatios durante una hora, que son 3600 segundos, ¿sí? 3600 segundos. 1000 por 3600 da 3,6 por 10 a la 6 vatios por segundo. ¿Cómo se llaman? Joules. Muy bien. Vatio por segundo son los joules, ¿sí? Porque es una potencia por un tiempo. Las unidades básicas son vatios segundo, la básica del trabajo, de la energía, es el joules. Entonces, el kilovatio es una unidad de medida de potencia. El kilovatio hora es una unidad de medida de, si se mide en joules, ¿de qué? De energía. El kilovatio hora mide la energía y de hecho, ¿cuánto equivale? Equivale a 3.600.000 joules, ¿vale? Eso es el kilovatio hora. Ahora, volvemos a nuestro cálculo. Acá tenemos 6 horas por 400 vatios, daría 2400 vatios hora, ¿sí? O sea, 2,4 kilovatio hora, ¿vale? Esta es una medida de energía. Si quiere lo podemos traducir a joules, pero no sirve para nuestro cálculo. ¿Por qué lo podemos traducir a joules? Es simplemente multiplicando por 3,6 por 10 a la 6. ¿Vale? Ahora, el recibo de la energía, ¿en qué le llega? En kilovatio hora. Esto no mide una potencia, mide una energía. Podría llegarle en joules. ¿Vale? Entonces, vale, esta es la energía que gastan un día los bombillos. ¿Cuántos días al mes hay? Por 30. 30 por 2,4. ¿Cuánto les da? Dale, hagan el cálculo. 7,6. O sea, 72, ¿verdad? 72 kilovatio hora. Lo que gastan en un mes los bombillos. Ahora, ¿cuánto vale un kilovatio hora? Lo averiguamos el otro día en la clase. En estrato 2 vale 300 pesos en Colombia. 72 kilovatio hora por 300 pesos. Hagan el cálculo, ¿cuánto les da? Dale, que ya toca ahí. ¿Cuánto les da? Dale, con calculadora, ¿cuánto? 21.600. 21.600. O sea, de lo que le llega a la casa del recibo de la energía, más o menos 21.000 pesos son debido a los bombillos. O sea, creo que el valor es más bajito. 70. No, como 80 pesos. No, lo averiguamos en internet. Sí. Es 300 pesos. Y pues, digamos, los otros electrodomésticos. No, espera, entonces el compañero dice que es más bajito el valor en estrato 2. No, en estrato 2 averiguamos en internet, tarifa 2015, ya con descuento es 298 pesos. No, porque no interesaba a nadie el estrato 6. Vale, entonces, dale, por favor, que ya no estamos. 300 pesos es lo que se gasta, que cuesta acá en Colombia en estrato 2 en el 2015 con todos los impuestos. ¿Sí? 300 pesos. El compañero dice, los otros electrodomésticos gastan más de los bombillos. Pues el horno gasta más de un bombillo, pero el horno es uno, está prendido 1 hora a la semana. La lavadora 2 horas a la semana. Los bombillos son 10 y están prendidos 5 horas diarias. La nevera no gasta mucho, son 300 vatios, algo así. Y además, la nevera, por favor, la nevera no se prende todo el tiempo, se prende solo cuando hace ruido. El computador gasta muy poco, gasta más o menos 100, 120 vatios. La ducha gasta, pero tampoco se duchan 10 horas diarias. O sea, este cálculo
Por favor, este cálculo le demuestra una cosa que uno sí no cree, pero es verdad, que los bombillos eléctricos son lo que más gastan en la casa, ¿sí? Porque son muchos, están prendidos mucho tiempo y tienen una potencia relativamente alta, ¿sí? Ahora, los bombillos gastan más o menos, se les llegan 40.000 pesos, la mitad son de bombillos, ¿vale? Ahora, ¿cuánto se ahorra? ¿Cuántos de ustedes tienen todos bombillos ahorradores ya en la casa? Levante la mano. Eso, como siempre, más o menos la mitad, ¿vale? ¿Cuánto ahorra un bombillo ahorrador? Ahorra 7 veces, ¿sí? O sea, 21 sobre 7 da 3.000 pesos. Con bombillos ahorradores se gastan 3.000 pesos. ¿Qué quiere decir? 21 menos 3, 18.000 pesos. Poniendo todo bombillo ahorradores con respecto a bombillos antiguos, cada mes uno se ahorra 18.000 pesos. ¿Vale? ¿Cuánto le cuestan 10 bombillos? Por ahí 80.000 a 8.000 cada uno de los caros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Más o menos en 5 o 6 meses ustedes recuperan la inversión. O sea, gastan 100.000 en bombillos. Cada mes recuperan 18.000. En 6 meses recuperan su inversión. Un bombillo ahorrador dura 6 años, promedio, ¿sí? Dura mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que los siguientes 6 meses se ahorran 100.000 pesos, 18 por ser más o menos es 100. Los 5 años siguientes se ahorran, son 12 veces, 10 veces 6 meses, se ahorran más o menos 1.000.000 de pesos. ¿Sí? O sea, cambiando bombillos ahorradores, tienen una inversión inicial, pero en los 6 años que dura el bombillo se ahorran 1.000.000 de pesos en una casa promedio. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues no vayan de una a quitar los bombillos que ya tienen, pero si se quema uno, de una lo repongan con un bombillo ahorrador, porque la inversión de 8.000 con respecto al 1.000, 1.500 del bombillo la recupera muy rápido. Y además es más amigable con el medio ambiente porque no se gasta energía, se produce menos calentamiento global y todo eso. ¿Sí? Otra posibilidad son los bombillos LED. Los bombillos LED son un poco más caros, gastan todavía menos y pues duran todavía más. Entonces otra posibilidad. ¿Vale? Entonces es simple cálculo para convencerlos a cambiar los bombillos. De hecho en Europa ya no venden los otros, desde un par de años ya los bombillos redondos normales no los venden más. ¿Vale? Entonces, esta era la clase de hoy. Hoy fue un poco larguita con todos estos ejemplos. Por favor, espere que no les digo los problemas. Vale. Entonces, el martes hay laboratorio, el último laboratorio. Para el miércoles me hacen. Entonces, problemas. Son solo cuatro problemas, sin pregunta. Entonces, problema 13, 14, 15 y 38 del capítulo 27. Entonces, problemas 13, 14, 15, 38 del capítulo 27 para el miércoles, no el martes. Que tengan buen fin de semana.